Hay personas que saben exactamente cuándo van a morir. Y lo que les pasa al cerebro en ese momento no se parece en nada a lo que imaginas. De hecho, algunos de los hallazgos más recientes de la neurociencia sobre la muerte son tan perturbadores que los propios investigadores no saben qué hacer con ellos. La muerte es la única certeza absoluta que tenemos. Todos sabemos que va a ocurrir. Pero muy pocos saben lo que ocurre cuando deja de ser una posibilidad abstracta y se convierte en una fecha en el calendario. Cuando el médico entra a la habitación, cierra la puerta y dice que quedan semanas. Lo que le sucede al cerebro humano en ese momento es una de las fronteras más fascinantes y menos exploradas de la neurociencia. Y lo que los investigadores han descubierto en los últimos años cambia completamente la manera en que entendemos la conciencia, el tiempo y lo que significa estar vivo. Cuando una persona recibe un diagnóstico terminal, el cerebro no entra en pánico. Al menos, no de inmediato. Lo primero que ocurre es algo que los neurocientíficos llaman respuesta de incredulidad. El cerebro literalmente rechaza la información, no como una metáfora. A nivel neurológico, el sistema de predicción del cerebro recibe un dato que contradice todo su modelo del futuro y lo descarta como un error. La misma región que detecta amenazas externas, la amígdala, se activa de forma idéntica a cuando escuchas un ruido repentino en la oscuridad. Pero en lugar de prepararte para huir, el cerebro produce una sensación de irrealidad. La gente describe ese momento como estar viendo la escena desde afuera, como si le estuviera pasando a otra persona. Esta respuesta tiene una función. Le da al cerebro tiempo para reorganizarse, para construir un nuevo mapa del futuro sin destruirse en el proceso. Lo que viene después es mucho más complejo de lo que cualquier modelo psicológico había predicho. Elizabeth Kübler-Ross describió en 1969 5 etapas del duelo: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Durante décadas se presentó como un proceso lineal por el que todos los moribundos pasaban en orden. Pero la investigación posterior demostró algo más interesante. Las etapas no son lineales, no son universales, y no son emocionales solamente, son cognitivas. Lo que realmente cambia cuando sabes que vas a morir es la relación del cerebro con el tiempo. Estudios con pacientes terminales muestran que el cerebro deja de procesar el futuro de la misma manera. La corteza prefrontal, que normalmente dedica enormes recursos a planificar y anticipar, reduce su actividad orientada al futuro y la redirige hacia el presente y el pasado. Las personas describen una sensación de que el tiempo se vuelve más denso, que cada momento pesa más, que los detalles que antes pasaban desapercibidos de repente se vuelven extraordinariamente nítidos. El sabor del café de la mañana, la textura de una sábana, la voz de alguien al teléfono. No es resignación. Es una reorganización profunda de cómo el cerebro asigna su atención. Y tiene un efecto que nadie esperaba. Uno de los fenómenos más desconcertantes que la medicina ha documentado se llama lucidez terminal. Ocurre en pacientes con enfermedades neurodegenerativas severas, Alzheimer avanzado, demencia, tumores cerebrales, que llevan meses o años sin reconocer a sus familias, sin poder comunicarse, aparentemente sin conciencia clara. Y entonces, horas o días antes de morir, algo ocurre. El paciente despierta, habla con claridad, reconoce a sus seres queridos, hace preguntas coherentes, se despide y luego muere. Los casos documentados en la literatura médica son cientos. Alexander Bathiani, investigador de la Universidad de Viena, analizó más de 2000 casos de lucidez terminal en todo el mundo. En el 80% de los casos, ocurrió en las últimas 24 horas de vida. En muchos de ellos, los pacientes no deberían haber sido capaces de producir ningún tipo de pensamiento coherente dado el estado de su cerebro. La neurociencia todavía no tiene una explicación satisfactoria. Lo que sí sabemos es que el cerebro moribundo no se apaga linealmente. Hace algo mucho más extraño. Pero lo más perturbador de todo está justo al final. En 2023, investigadores de la Universidad de Michigan publicaron un estudio que generó un debate enorme dentro de la neurociencia. Monitorearon la actividad cerebral de 4 pacientes en estado de coma que murieron durante el estudio tras retirarles el soporte vital. Lo que encontraron en el electroencefalograma en el momento de la muerte fue inesperado. En lugar de una disminución gradual de la actividad cerebral, detectaron un aumento súbito y masivo de ondas gamma. Las mismas ondas que se producen durante los estados de mayor conciencia y concentración en un cerebro sano. En 2 de los 4 pacientes, este pico de actividad fue el más intenso registrado durante todo el periodo de monitoreo. El cerebro, en sus últimos segundos, parecía encenderse. Los investigadores son cuidadosos en sus conclusiones. No afirman que esto explique las experiencias cercanas a la muerte. Pero sí abre una pregunta que la ciencia no puede ignorar. Si el cerebro produce su mayor actividad en el momento de morir, ¿qué está experimentando durante esos segundos?
Hay una teoría en psicología llamada Terror Management Theory, desarrollada por Jeff Greenberg y sus colegas en los años 80. Su tesis es radical. Dice que prácticamente todo lo que los humanos hacemos culturalmente, el arte, la religión, la búsqueda de legado, la construcción de monumentos, incluso la agresividad hacia quienes son diferentes a nosotros, es una respuesta al terror de saber que vamos a morir. Los experimentos que respaldan esta teoría son perturbadores. Cuando a personas se les recuerda su propia mortalidad, incluso de forma subliminal, aumenta su necesidad de afirmar su identidad cultural, su agresividad hacia grupos externos y su deseo de dejar una huella en el mundo. La conciencia de la muerte no nos paraliza, nos pone en movimiento. La civilización humana podría ser, en parte, un mecanismo de defensa contra el miedo a desaparecer. Aquí está el dato que vas a llevarte esta noche. Un estudio publicado en la revista Resuscitation analizó los reportes de experiencias cercanas a la muerte de más de 2.000 pacientes que habían sufrido un paro cardíaco. El 46% reportó algún tipo de experiencia de conciencia durante el periodo en que clínicamente estaban muertos. El 2% describió experiencias verificables. Es decir, reportaron haber visto u oído cosas que ocurrieron en la sala mientras su cerebro no tenía actividad eléctrica medible. Cosas que luego fueron confirmadas por el personal médico. La ciencia no tiene una explicación para esto. Y los investigadores que han dedicado sus carreras a estudiarlo dicen lo mismo en privado y en público. No sabemos qué es la conciencia. Y no sabemos qué le pasa cuando el cuerpo deja de funcionar. Saber que vas a morir no destruye el cerebro. Lo reorganiza. Lo enfoca. Y en sus últimos segundos, lo enciende de una manera que todavía no entendemos. La pregunta que te dejo es esta. ¿Cambiaría algo en tu vida saber con exactitud cuánto tiempo te queda? Cuéntamelo en los comentarios. Y si este vídeo te hizo pensar en algo que normalmente evitas pensar, dale like y suscríbete porque apenas estamos empezando.